Qué interesante tema, porque muchas veces no nos ponemos a pensar legalmente qué puede pasar, por ejemplo, en una familia que una persona fallece y tiene que dejar su legado, es decir, cuando ya se tiene que trabajar previamente en un aspecto legal, cuando hay concubinas, etcétera, etcétera. El aumento de divorcios y la baja de matrimonios muestran que la familia mexicana ha cambiado, con más segundas parejas y uniones libres. Especialistas advierten que no hacer testamento puede generar conflictos legales, ya que la ley puede dejar fuera a personas cercanas. En 2024 hubo más de 161,000 divorcios en México, lo que reflejó esta transición familiar. Para conocer más este tema, vamos a hacer conexión con Jorge Arellano. Él es especialista en blindaje patrimonial. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Mariano, ¿cómo estás? Qué gusto volver a estar aquí en tu programa. Siempre es un honor y un privilegio. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. A ver qué pasa. La ley protege, por ejemplo, una familia, una persona que se divorció quizá y no se casó con otra pareja, pero tiene hijos. ¿La ley los protege? ¿Qué dice al respecto ahora que están ocurriendo tantos divorcios y tantas separaciones, pero una persona desgraciadamente pierde la vida? ¿Deje o no deje testamento? Mira, diste ahorita un dato muy importante, ¿no? O sea, el tema de los divorcios el año pasado fue una cifra impresionante, cerca de 162,000 divorcios. Uno de cada 3 matrimonios va a acabar en divorcio. Entonces, realmente si estamos viendo que la composición familiar se ha modificado a través de los años y queremos seguir planeando la sucesión como lo hacíamos hace 40 años, estamos comenzando primero con un error de planeación. Segundo, el tema de morir y no tener testamento, el dato es duro, cerca del 5 o 6% de la población en México tiene testamento. Es decir, el resto no tiene testamento. Y morir sin testamento es uno de los errores más graves desde el punto de vista económico y de costo familiar y emocional, porque estás dejando problemas, ¿no? Entonces, si tú mueres intestado, es decir, sin testamento, sí estás cubierto. La ley obviamente prevé ese tipo de situaciones, pero el proceso de repartir esos bienes cuando mueres sin testamento va a ser un proceso mucho más complicado, costoso y largo para la familia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las uniones libres, las concubinas, los concubinos, etcétera? Todas estas imágenes, todos estos, personajes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que están ligados a una pareja en cuanto una de ellas muere. ¿La ley también los protege? Sí, fíjate que ahí hay muchas áreas grises porque la figura del concubinato sí está establecida en la ley, ¿no? Sí se reconoce como una figura y tiene derechos, pero tiene que tener ciertos beneficios o ciertas reglas. El tema es que si una persona, un familiar, muere, imagínate, sin testamento, teniendo una pareja fuera del matrimonio, es decir, una concubina, ¿no? Ojo, porque puede ser un amante que uno diga no tiene derechos de concubina, pero esa amante si de alguna forma demuestra algunas situaciones que la ley marca, se puede volver concubina y entonces en ese momento va a tener ciertos derechos sobre esa sucesión, ¿no? Algo importante es que los hijos, independientemente de quién sean, si del matrimonio, digamos, oficial o de la concubina, están protegidos por la ley de forma equitativa. Es decir, no hay hijos de primera y hijos de segunda. Lo que sí es que la concubina sí puede tener derechos sobre la sucesión desde el punto de vista de la masa hereditaria y eso causa conflictos, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, un testamento se puede apelar, por ejemplo, en caso de que una pareja, uno de ellos fallezca y, por ejemplo, exista una concubina y esa concubina además tenga hijos, pero quizá durante el fallecimiento, bueno, la persona que fallece, pues, no haya dejado estrictamente señalado en el testamento algo que heredarle a esa concubina y a sus hijos. ¿Esa mujer puede apelar esa decisión? ¿Es posible? Mira, tocas un tema fundamental. El testamento es una figura que nos ayuda a repartir o a hacer con un orden el tema de la sucesión patrimonial. Ahora, no es la única herramienta y no recomiendo que sea la única que utilices.
Hay herramientas como fideicomisos, hay herramientas como el mismo testamento, donación directa. O sea, hay muchas herramientas o muchas, digamos, herramientas legales que en el mercado existen que te ayudan a que el testamento no sea la única que utilices, ¿no? Ahora, el testamento lo puedes impugnar perfectamente, ¿no? Hay muchas situaciones en las cuales el testamento puede ser impugnado. Me ha tocado casos, Mariano, donde los mismos hijos impugnan el testamento haciendo alusión a que el papá ya no estaba en condiciones mentales adecuadas para haberlo firmado. Sí. Entonces, y se inventan, porque me ha tocado ver casos con un médico que obviamente no tiene valores éticos diciendo que el papá estaba mal. Entonces, eso lo único que está generando es que los ganones en este proceso sean los abogados, porque mientras más largo se haga el juicio, pues la verdad es que los abogados ganan más. Y lo digo con todo respeto, tengo abogados los cuales aprecio mucho, pero es una realidad. Si no dejas establecido a través de herramientas integrales, como es el testamento principalmente, que eso es una condición sine qua non, está dejando un conflicto, ¿no? Pero sí, la respuesta en concreto, sí se puede impugnar el testamento, ¿Y ¿no? qué tan largo es este proceso, Jorge, de impugnación? Porque si bien es cierto que un testamento es la última voluntad y que se tiene que respetar, dependiendo, ¿no? Estos casos específicos, a lo mejor la persona no se encontraba en sus cabales, etcétera, etcétera, para determinar eso y que se pueda comprobar una impugnación de un testamento, ¿qué tanto puede tardar? ¿Qué tan complejo es? Mira, depende mucho de la masa hereditaria, depende mucho de la habilidad de los abogados, depende mucho de la eficiencia y eficacia de las autoridades, pero a mí me ha tocado ver casos que han durado hasta 10 años y siguen en pleito. Es decir, ha habido inclusive ocasiones donde los herederos prefieren dejar que se eche a perder la casa en lugar de seguir con el juicio, ¿no? Entonces, el tiempo no te puedo decir cuál es el promedio, depende mucho de cada situación, pero son procesos largos y costosos. Fíjate, sí, y la gente generalmente digo, cuando ya tiene un interés para poder obtener algún bien heredado, pues impugna, ¿no? Claro. Independientemente, al saber que esto puede ser un proceso muy tardado, muy largo, o sea, que puede llevar muchos años, o sea, generalmente sí se impugnan los testamentos, o sea, sí los casos son recurrentes de impugnación o no son tantos. Mira, a ver, te voy a dar un caso que es un poco más del área de mi especialidad, que tiene que ver con las empresas, ¿no? En una empresa, imagínate que el dueño fallezca sin testamento y las acciones que son propiedad de él, entonces entran en un proceso de litigio, ya sea que haya tenido testamento o no haya tenido testamento, pero van a entrar en un proceso judicial. Ahí, si hay una concubina, por ejemplo, ella puede empezar a pelear ciertos derechos de herencia y puede inclusive hacer que la propia empresa se paralice porque ya no va a haber poderes directos del dueño. Entonces, imagínate el peor escenario donde el dueño de la empresa, con acciones de la compañía, murió sin testamento, tenía una concubina, tenía hijos con esta concubina y, ojo, y estaba todavía con los hijos del primer matrimonio, ya estaba divorciado o no, que también eso complica el tema, porque legalmente o técnicamente hablando, cuando estás casado no puedes tener concubina, ¿no? Y lo digo entre paréntesis. Puedes afectar la masa hereditaria, puedes afectar el proceso de la misma empresa, puedes hacer que se pierdan empleos porque no hiciste una sucesión correcta a través de digamos, análisis integral, ¿no? Se puede impugnar. Sí, mira, la verdad es que a los hijos los conoces en las herencias y a las esposas o los cónyuges los conoces en los divorcios, ¿no? Y nos están preguntando, Jorge, que cada cuánto una persona que ya realizó su testamento lo puede modificar. ¿Se puede modificar en varias ocasiones en caso de que considere hacerle algún cambio? ¿La ley permite Sí, hacerlo N cantidad de veces? sí, mira, yo lo que le recomiendo a la gente es que el testamento lo vayas modificando con base en la forma en cómo tu familia vaya cambiando. Justo ayer platicaba con un cliente que hizo su testamento cuando sus hijos eran menores de edad. Hoy sus hijos son mayores de edad. Por lo tanto, ese testamento ya no hace sentido tenerlo porque con sus hijos menores de edad tenía tutores. Hoy sus hijos son mayores de edad. Ya. Entonces hay que modificar el testamento, en mi opinión, por dos circunstancias. Cuando hay un cambio significativo en tu familia,
un divorcio, un nuevo hijo, mayoría de edad, o cuando hay un cambio radical o importante en tu patrimonio. Una nueva casa, un nuevo terreno, una nueva empresa, etcétera, ¿no? Por eso también es importante el uso del fideicomiso. Porque el fideicomiso, mucha gente me pregunta qué es mejor, si el fideicomiso o el testamento. Yo lo que les digo es que son dos figuras completamente distintas y que son complementarias. El testamento siempre es necesario tenerlo. El fideicomiso, dependiendo mucho de la estrategia de la empresa o del dueño de la empresa o de la familia, vale la pena tenerlo o no tenerlo, ¿no? Y el fideicomiso siempre creen que es costoso y no es eso. Es más costoso no tener fideicomiso o testamento que tenerlos. Muy bien, sí, nos preguntan también si un familiar directo puede impugnar un testamento aunque no esté directamente ahí. O sea, sí se puede, ¿no? ¿Cualquier persona puede impugnarlo? ¿Cualquiera? Mira, dependerá mucho del caso, ¿no? Ya es un tema más de detalle de cada situación legal. Eso tendríamos que verlo ya directamente con el abogado. Pero yo lo que te digo es que en México, con la situación jurídica que normalmente vivimos, los abogados a veces pueden presentar instancias a través de ciertas resquicios que hay en la ley. Entonces, lo mejor es hacerlo lo más limpio posible, lo más analizado posible, porque si no lo haces bien, por ejemplo, el típico testamento que dice todo en partes iguales. Yo siempre les digo que ese testamento no es el mejor testamento posible. ¿Por qué? Porque si son dos esposos, o sea, los cónyuges, uno es el dueño de la empresa, le está dejando a la esposa todas las acciones. Y yo le digo, ¿para qué le dejas a la esposa todas las acciones si la esposa nunca ha trabajado en la empresa y no sabe lo que es la empresa, el tema legal, le está dejando una contingencia? Entonces, el testamento sí hay que analizarlo. No hay que ir con el abogado, con el notario, a nada más decir, quiero partes iguales o todo para mi esposa y después de partes iguales. Creo que esa estrategia no es la más adecuada y más cuando ya hay concubinas, cuando ya hay amantes, cuando hay hijos fuera del matrimonio, cuando hay divorcios, hay que analizar cada situación paso a paso, ¿no? Fíjate, vaya, suena complejo, obviamente tiene una salida finalmente, esto lleva tiempo, pero se tiene que analizar, como nos dice Jorge Arellano, ¿no? De manera particular. Jorge, muchísimas gracias por haber hecho conexión esta tarde con nosotros. Te agradezco mucho, como siempre. Me pueden seguir en redes sociales por cualquier tema. Jorge Arellano García, BP. Ahí pueden encontrar mucha información. Mariano, como siempre, es un gusto saludarte y un privilegio platicar contigo. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo, Jorge. Buenas tardes.